Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy, como ya habrán visto por el título, nos adentramos en un tema que ha estado resonando con fuerza en el mundo del entretenimiento y sobre todo, entre los fans de dos personalidades muy queridas, Andy Ercel y Kerem Bürsin. Vamos a hablar de por qué Andy Ercel rompió en llanto en una entrevista, y qué parece estar pasando con Kerem Bürsin. Sé que muchos de ustedes son ávidos seguidores de su historia, de su química en pantalla y de su vida personal, así que prepárense, porque vamos a desgranar todo lo que sabemos hasta ahora. Antes de sumergirnos en el drama y las emociones, quiero recordarles algo súper importante: si aún no lo han hecho, les invito encarecidamente a que se suscriban a nuestro canal. Cada suscripción nos ayuda muchísimo a seguir trayéndoles contenido fresco y emocionante sobre sus celebridades favoritas. Así que denle a ese botón rojo y activen la campanita para no perderse nada. Muy bien, vamos a ir directo al grano. Las imágenes y los clips de Andy Ercel visiblemente emocionada, a punto de llorar, durante una reciente entrevista, han dado la vuelta a las redes sociales y han generado un sinfín de especulaciones. ¿Qué pudo haber pasado? ¿Qué provocó que una figura pública tan fuerte y generalmente reservada como Andy se quebrara de esa manera frente a las cámaras? Y por supuesto, la pregunta que no puede faltar: ¿qué tiene que ver Kerem Bürsin en todo esto? La conexión entre ellos es tan fuerte, tanto en la ficción como, se rumoreaba, en la vida real, que cualquier cosa que afecte a uno irremediablemente hace pensar en el otro. Para entender el contexto, debemos recordar la saga de amor que cautivó a millones de personas a nivel mundial, Senkalkam. Andy Ercel y Kerem Bürsin no solo protagonizaron una química innegable en la serie, sino que esa chispa cruzó la pantalla, y durante un tiempo, se convirtieron en la pareja del momento, la pareja de ensueño para muchísimos fans. Sus publicaciones conjuntas, sus viajes, las miradas cómplices captadas por los paparazzi, todo alimentaba la narrativa de un romance real. Sin embargo, la vida de las celebridades es compleja, y las relaciones, más aún. Con el tiempo y tras muchos rumores, llegó la confirmación de su separación. Una noticia que para muchos fue un duro golpe. Ahora volvamos a la entrevista de Andy. En este clip que se ha viralizado, se ve a Andy respondiendo a una pregunta. La expresión de su rostro cambia sutilmente. Sus ojos se humedecen, intenta mantener la compostura, respira hondo, pero la emoción es palpable. La pregunta que ella recibió en ese momento se cree que estaba relacionada con su vida personal, quizás con su relación pasada, o con la presión mediática que ha enfrentado. Es natural que, después de una relación tan pública y un escrutinio constante, un tema sensible pueda provocar una reacción así. La industria del entretenimiento es implacable, y las estrellas están constantemente bajo el microscopio, lo que a veces puede ser abrumador. Lo que ha desatado la mayor parte de la conjetura es la posible conexión con Kerem. ¿Fue una pregunta sobre Kerem lo que la hizo llorar? ¿Fue la mención de su historia juntos? O quizás simplemente la pregunta evocó recuerdos y sentimientos profundos sobre esa etapa de su vida que compartieron intensamente, tanto profesional como supuestamente personalmente. Los fans han analizado cada gesto, cada palabra, cada silencio en esa entrevista, buscando respuestas. La nostalgia, el dolor por un amor perdido, la dificultad de superar una etapa tan significativa en su carrera y en su vida, todo podría haber convergido en ese momento de vulnerabilidad. Es importante recordar que aunque los vemos como personajes públicos, detrás de las cámaras hay seres humanos con emociones reales, con sus propias luchas y sus propios corazones. La presión de ser una figura pública implica una exposición constante, y cuando se tocan temas personales que aún no están completamente cerrados o que han sido dolorosos, es comprensible que la defensa caiga y las emociones afloren. Andy, a pesar de su fortaleza aparente, también es humana y ha pasado por momentos difíciles, como la trágica pérdida de su madre, algo que también la afectó profundamente y de lo que ha hablado con valentía. Ahora, ¿qué hay de Kerem Bürsin en todo esto? Desde su separación de Andy, la información sobre su vida amorosa ha sido mucho más reservada. Él, al igual que Andy, se ha centrado en su carrera y en nuevos proyectos. Si bien ambos mantienen una relación profesional cordial, y se les ha visto ocasionalmente en los mismos eventos o se han apoyado mutuamente en sus proyectos, la dinámica entre ellos después de la ruptura sigue siendo un tema de gran interés para los fans. ¿Siguen siendo amigos? ¿Hay algún resentimiento? ¿Cómo se sienten realmente acerca de su pasado juntos? Los rumores y las especulaciones en torno a Kerem también han estado presentes.
Se le ha vinculado con otras figuras, se ha analizado cada una de sus apariciones públicas. Sin embargo, él ha sido muy discreto, manteniendo su vida privada lejos de los focos, lo que contrasta con la etapa en la que su relación con Anne era un tema de conversación constante. Es posible que tras la intensidad de su relación anterior, Kerem haya decidido protegerse a sí mismo y a sus futuras relaciones, optando por una mayor privacidad. Entonces, volviendo a la pregunta central, ¿qué pasó en la entrevista? Todo apunta a que una pregunta delicada, posiblemente relacionada con su historia con Kerem o con la forma en que manejaron su separación y la presión mediática, tocó una fibra sensible en Anne. Verla llorar no es un signo de debilidad, sino de la intensidad de las emociones que pueden surgir cuando se remueven recuerdos y experiencias que fueron significativas. Para muchos fans, este momento ha servido para recordarles que, detrás de los personajes icónicos que interpretaron y de la pareja que admiraron, hay dos personas que han navegado por las complejidades de la fama y las relaciones. La industria del entretenimiento turco en particular, es conocida por la devoción de sus fans y por la forma en que estas estrellas se convierten en parte de la vida de muchas personas. Por eso, cuando algo así sucede, el impacto es enorme. Los comentarios en redes sociales se han dividido, algunos expresando compasión y apoyo incondicional a Anne, pidiéndole que se cuide y que ignore la negatividad, otros especulando sobre los motivos exactos y tratando de conectar los puntos. Es posible que para Anne ese momento en la entrevista fuera una liberación. Quizás necesitaba expresar esa emoción reprimida. Los actores a menudo se sumergen en personajes complejos, y a veces, la línea entre la actuación y la vida real se difumina, especialmente cuando las experiencias personales se entrelazan con sus roles. La conexión que tuvo con Kerem en Senkalkam fue tan profunda, tanto en pantalla como, según se creía, fuera de ella, que es natural que los ecos de esa etapa sigan resonando. En cuanto a Kerem, su silencio o su discreción en temas relacionados con Anne podría interpretarse de varias maneras. Podría ser una señal de respeto por su privacidad mutua, o quizás simplemente una elección consciente de no reavivar viejas heridas o alimentar la especulación. Ambos han seguido adelante con sus carreras, cosechando éxitos individuales, y eso es algo que sus fans también celebran. Sin embargo, la nostalgia por la pareja que formaron es innegable. Es fascinante cómo la vida de las celebridades, y en particular sus relaciones, se convierten en narrativas seguidas por millones de personas. Los fans invierten emociones, crean expectativas, y cuando esas expectativas se ven desafiadas por la realidad, como ocurrió con la separación de Anne y Kerem, surge una especie de duelo colectivo. El llanto de Anne en esa entrevista, en este contexto, se convierte en un símbolo de esa conexión profunda que tuvieron con su público y de la vulnerabilidad que todos compartimos como seres humanos. Lo que este evento nos enseña, más allá de los chismes y las especulaciones, es la importancia de la empatía. Es fácil juzgar o sacar conclusiones rápidas cuando se ven fragmentos de información, pero detrás de cada imagen y cada titular, hay historias complejas y sentimientos profundos. Anne y Kerem han sido, y siguen siendo, figuras muy queridas en el mundo del entretenimiento. Su talento es innegable y su capacidad para conectar con el público es extraordinaria. Espero que esta reflexión les haya dado una perspectiva más clara sobre lo que pudo haber sucedido y por qué la noticia ha causado tanto revuelo. La emoción de Anne es un recordatorio de la humanidad que hay detrás de las estrellas que tanto admiramos. Y en cuanto a Kerem, su camino sigue siendo de interés y confiamos en que él, al igual que Anne, continúe prosperando en su carrera y en su vida personal. Bueno, hemos llegado al final de este vídeo. Como resumen, hemos analizado el reciente incidente en el que Anne Ercel rompió en llanto durante una entrevista, explorando las posibles razones y la conexión, o especulada conexión, con su expareja Kerem Bürsin. Hemos recordado la gran química que compartieron en Senkalkam, y cómo su relación capturó la atención de millones. Hemos hablado de la presión mediática que enfrentan las celebridades y de la importancia de la empatía al observar momentos de vulnerabilidad. Agradezco enormemente que se hayan quedado hasta el final para acompañarnos en esta conversación. Su tiempo y su atención significan mucho para nosotros. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Qué opinan de la reacción de Anne? ¿Tienen alguna teoría sobre lo que pudo haberle provocado esa emoción? Dejen sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo y les gustaría ver más contenido como este, no olviden darle un gran asterisco me gusta asterisco.
Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también sean fans de Hande y Kerem, o simplemente que les guste el mundo del entretenimiento. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para ser los primeros en enterarse de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. Cuídense mucho. Adiós.